Hola, un saludo para todos. Continuamos con nuestra serie de Fe en Acción, con el libro de Santiago que ya venimos estudiando por varios domingos, ¿no? Hoy vamos a iniciar con el cuarto estudio, continuar con el capítulo 1 del libro. Y bueno, ha sido un tiempo muy especial, ha sido, creo yo, que de gran bendición para todos. Y en especial pues cuando estoy estudiando, preparando el estudio, el Señor me habla mucho y ha sido muy confrontante para mi vida también. Entonces, por favor, hable tu Biblia en Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27. Vamos a estar leyendo en esta oportunidad. Entonces, oremos y colocamos este tiempo en las manos del Señor para arrancar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, gracias por este tiempo que permites nuevamente que nosotros estudiemos tu palabra como jóvenes, Señor, como hijos tuyos, Padre. Es una bendición poder tener este conocimiento, Señor, y en especial el tema que vamos a ver hoy. Creo que va a ser de gran ánimo para muchos. Pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y sobre todo, Señor, que lo que aprendamos podamos colocarlo por obra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el estudio de hoy tiene como título Oidores y Hacedores de la Palabra. Y creo que es un pasaje que muchos de nosotros ya hemos escuchado anteriormente, pero es bueno recordarlo, ¿no? Es bueno poder meditar en la palabra y ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Entonces, en los versículos anteriores hasta el momento, del 1 al 18, hemos visto varios temas ya. Vimos que el escritor del libro, Santiago, el medio hermano de Jesús, estaba escribiéndole a los cristianos que estaban siendo perseguidos por su fe, por los judíos que no eran creyentes, que no habían aceptado, recibido a Jesús como su Mesías. Y les está dando un ánimo a perseverar, a tener gozo en medio de las pruebas. Hablaba de que por medio de las pruebas obtenemos paciencia, una paciencia que nos lleva a madurar, a crecer, a ser más como Cristo, ¿no? A orar, a tener un carácter como el de Jesús, que es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hablábamos también de que en medio de las pruebas el Señor nos quiere dar paciencia, pero que debemos ir a Él, debemos pedirla, debemos clamar por ella. Veíamos el ejemplo de Salomón, del rey Salomón, que pidió sabiduría para gobernar y el Señor se la dio en abundancia, como ningún otro ser humano la ha tenido anteriormente. Entonces, después de eso, hablamos de las tentaciones. Vimos que el Señor no nos tienta, que el Señor no nos lleva a pecar, porque obviamente Él es un Dios santo, Él es un Dios justo. Y nosotros que hemos creído en su Hijo, que hemos rendido nuestras vidas ante Él, debemos caminar en santidad. Eso es lo que Él anhela para nosotros. Vimos que Él nos dio todo lo bueno, toda dádiva, todo don perfecto. En el versículo 17 provienen de Él. Y Él nos da todo para que nosotros podamos vivir como a Él le agrada. Entonces las tentaciones nacen de nosotros. Vimos que el enemigo también obra por medio del mundo, por medio de otras personas, para generar en nosotros esas tentaciones que nos lleven a pecar, a deshonrar a Dios. Pero es nuestra concupiscencia, los deseos que hay en nosotros, deseos bajos, deseos carnales, que están ahí, que no se van, que pueden despertar en nosotros las tentaciones. Hablábamos que las tentaciones no son pecado, sino que es como la puerta que se abre o la oportunidad que se presenta. Y si decidimos ceder ante ellas, pues pecamos, ofendemos a Dios. Pero si cerramos la puerta y huimos o salimos de ella haciendo nuestra mente a un lado, yéndonos de ese momento, de ese lugar, pues estamos honrando a Dios, ¿no? Y todos los días enfrentamos diversos tipos de tentaciones, pero el Señor siempre está con nosotros. Recordemos que Él nos ha dado su espíritu, que Él nos capacita para vivir para Él. No estamos solos. Vimos también que el Señor nos da todo lo bueno, ¿no? En el versículo 17. Y en el versículo 18 hablábamos que Dios nos llamó a ser hijos suyos, para que fuéramos primicias, los primeros cristianos. Era más bien el mensaje al cual Santiago quería comunicar. Le estaba hablando a los primeros cristianos en la persecución,
y que el Señor había los había elegido para que ellos fueran de los primeros. Las primicias era un término que hablaba de los primeros frutos de la cosecha. Entonces era como la primera cosecha espiritual por la predicación del Evangelio en el mundo. Ahora, en los versículos 19 al 27 que vamos a estar leyendo el día de hoy, estudiando en esta ocasión, vamos a ver varios temas, vamos a ver 3 secciones diferentes, ¿sí? En los versículos 19 al 21, Santiago nos va a dar un mensaje que es que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. En los versículos 22 al 25, vamos a ver que debemos ser hacedores de la palabra. Y de los versículos 26 al 27 vamos a ver un ejemplo de qué es la religión pura y verdadera. Entonces, con esto en mente, arranquemos. ¿Listo? Leamos los versículos 19 al 21, que le he colocado como título Prontos para oír, tardos para hablar. Dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces Santiago inicia con un mensaje de ánimo para este estudio, ¿sí? Él dice: por esto, mis amados hermanos. El estudio de hoy tiene varias exhortaciones, varios ánimos para nosotros como cristianos. Pero él inicia de una manera muy tierna, podría decirse. Él dice: por esto, mis amados hermanos. Te voy a decir algo importante, algo serio, pero mi amado hermano, mi amado consiervo, amado cristiano, te voy a decir algo. Y es que debes ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarte. Es un mensaje que tiene 3 partes, ¿no? Lo primero, prontos para oír. ¿Qué significa eso? Que debemos ser rápidos, debemos ser veloces para escuchar, para atender cuando alguien nos está hablando, cuando estamos recibiendo un mensaje. Debemos ser buenos oyentes, es lo que él nos está diciendo ahí. Y la pregunta sería, ¿pero a qué se refiere Santiago? O sea, pronto para oír, ¿será que es en general? Pues podríamos ver que debemos ser prontos para oír en cualquier conversación, cualquier comunicación que nosotros tengamos, pero en particular prontos para oír la palabra. Debemos estar dispuestos para escuchar el Evangelio, dispuestos para meditar en la palabra del Señor. Cada vez que la estudiamos, cada vez que la leemos, atentos con nuestros sentidos enfocados en lo que estamos leyendo, en lo que estamos escuchando. La palabra nos da varios ánimos de por qué deberíamos estar atentos, de por qué deberíamos ser prontos para oír. Uno de esos es para no pecar contra Dios. Cuando escuchamos, meditamos en la palabra, pues esta nos va a alejar del pecado, nos va a revelar cómo debemos honrar al Señor. Entonces el Salmo 119, versículo 11, el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar tus dichos, guardar lo que he leído, lo que he meditado, para no pecar contra Dios, ¿no? Qué bonito. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68, dice que le respondió Simón Pedro a Jesús, le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios, el mensaje que vemos en los evangelios y toda la escritura son palabras de vida eterna. Por eso debemos estar prontos para escuchar el evangelio, para escuchar la palabra, porque en ella encontramos vida eterna, vida en abundancia. Y también para que no nos alejemos de Dios, para que no nos desviemos de nuestra fe. En Hebreos 2, versículo 1, dice que por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es un ánimo muy importante. Cuando meditamos en la palabra estamos prontos para escucharla, para atender a ella constantemente. No solo un día, una vez a la semana, una vez al mes, sino todos los días, pues la palabra va a hacer una obra en nosotros y va a evitar que nos alejemos del Señor. Y hay muchas otras razones, pero quería nombrar esas.
debemos estar prontos para oír lo que Dios nos quiere decir. Pero también podríamos ver que debemos estar prontos para oír en una conversación normal, ¿no? El consejo que nos está dando Santiago parece ser muy sabio y seguramente lo has escuchado de otras personas, que debemos ser prontos para oír, y hay algunos dichos al respecto, ¿no? De hecho, el propio diseño de nuestro cuerpo, si te has fijado, nos demuestra o nos revela eso también. Tenemos dos oídos, pero tenemos una sola boca. Algo así como para que oigamos el doble de lo que hablamos. Como diría el filósofo griego Epícteto, que la naturaleza ha dado a los hombres una lengua y dos oídos, para que podamos oír de los demás el doble de lo que hablamos. Él habla de la naturaleza, pero sabemos que es el diseño que Dios nos dio como seres humanos. Y otra evidencia es que los oídos están siempre abiertos. No sé si habías pensado en eso. Los oídos siempre están abiertos, mientras que la boca está la mayor parte del tiempo cerrada. O eso se esperaría, ¿no? Eso creeríamos nosotros. Los oídos siempre están escuchando, todo el tiempo, consciente o inconscientemente. Mientras que la boca podemos controlarla, podemos cerrarla, podemos controlar lo que decimos. Y es un consejo muy sabio para nuestros días, en los que podemos ver cómo la juventud, nuestra generación, se caracteriza por ofenderse muy fácilmente, por revelar que algo le desagrada, que está en contra de algo, cuando muchas veces no entiende lo que la otra parte o lo que se está queriendo decir. Somos muy dados a eso, y yo creo que lo has podido ver, es muy común cada vez más cómo queremos reclamar, cómo queremos exigir derechos, libertades, pero no estamos dispuestos a asumir nuestros deberes. Y parte de eso es porque no estamos dispuestos a escuchar, no estamos dispuestos a entender, a analizar lo que alguien quiere decirnos. Y eso es esencial. Muchos conflictos vienen porque no tenemos una buena comunicación, no somos buenos oyentes. Y aquí Santiago lo resume de una manera muy clara. Prontos para oír, tardos para hablar. Santiago nos dice que debemos ser buenos oyentes, ¿no? De igual manera, en el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento, encontramos varios proverbios que hablan de la comunicación y de esta verdad que él nos está presentando ahí. Voy a leer algunos cuantos. Proverbios 10 del 19 al 21 dice que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los limpios es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Aquí, más allá de ser buenos oyentes, nos habla de cómo debemos hablar, ¿no? Que debemos refrenar nuestros labios. No siempre es bueno decir todo lo que pensamos. No es bueno, no es sabio andar hablando por hablar, porque vamos a pasar como necios, como insensatos muchas veces. Proverbios 13:3 nos dice que el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. En Proverbios 15:1 nos habla de la blanda respuesta que quita la ira, pero esa palabra áspera hace subir el furor. Incluso debemos controlar qué es lo que decimos, la manera en que lo decimos. Proverbios 15:23 nos dice que el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. Saber hablar cuando es debido es muy importante, es algo bueno. Y mira, este es muy importante. Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Cuando somos prudentes, cuando nos callamos, podemos ser contados por sabio. Incluso si alguien es considerado o conocido por ser alguien necio, insensato, imprudente, con solo controlar sus palabras, cerrar su boca, puede pasar como alguien sabio. Y eso es lo que Santiago nos dice después: debemos ser tardos para hablar, porque
si no escuchamos, si no estamos atentos y entendemos claramente lo que alguien nos quiere decir, pues no vamos a saber qué responder. Vamos a responder muchas veces con nuestras propias opiniones, con lo que yo estoy tratando de entender, con lo que yo quiero escuchar, y así mismo doy una respuesta. Cuando alguien nos dice algo es porque considera que debemos, o no, más bien considera que somos importantes, o que nuestro tiempo, nuestra atención es importante para ellos, que no es algo a la ligera, ¿sí? Y muchas veces puede venir un amigo, a alguien a contarnos algo, solo quiere que lo escuchemos, no es necesario que digamos nada. Simplemente quiere desahogarse o compartir su alegría, compartir su tristeza. Debemos ser buenos oyentes, porque si interrumpimos con nuestras palabras, podemos causar dolor, dar la idea de que no nos importa lo que nos quieren decir, podemos pasar por irrespetuosos y bueno, tantas cosas que se pueden dar a entender por ser imprudentes, por hablar antes de tiempo. Entonces es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros en ese aspecto? ¿Somos buenos oyentes o nos gusta interrumpir cuando alguien nos está hablando? ¿Qué dirían en tu casa? ¿Qué dirían tus padres, tus amigos al respecto? ¿Eres un buen oyente? ¿Eres un buen comunicador? ¿Hablas más de lo que es necesario o cuando no es debido? ¿Has tenido problemas? ¿Has pasado algún inconveniente, alguna vergüenza por hablar antes de tiempo? ¿Por hablar sin entender lo que te dijeron antes? Es algo bueno que nos examinemos y que le pidamos a Dios que nos ayude en ese sentido, a ser sabios, a ser prudentes. Recordemos que como cristianos damos testimonio de Cristo, damos testimonio de la obra de Dios en nosotros. Y todo lo que nosotros hagamos va a ser o para bien o para mal del testimonio de Dios. El mundo siempre nos está observando, el mundo siempre está atento a lo que tú dices, a cómo te comportas, a cómo reaccionas, incluso aunque no te lo digan, incluso aunque nadie te lo haya dicho, créeme, siempre estás en la mira. Ah, mira, ese es cristiano y dijo esto, o ese es cristiano pero se comporta de esta manera. Demos un buen testimonio, ¿no? Seamos conscientes de eso todo el tiempo. Entonces, vemos también que debemos ser tardos para airarnos. Cuando tú hablas antes de tiempo, pues vas a dejar que tus emociones te controlen y vas a dar rienda suelta, no vas a controlar lo que vas a decir. Simplemente vas a dejar que se revele esas intenciones o vas a hablar alguna necedad. Es necesario pensar antes de actuar. Es algo que hemos escuchado muchas veces, pero qué tan cierto es que lo ponemos en práctica. Y él nos dice algo importante, Santiago, y es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando dejamos que nuestra ira, que nuestro enojo se revele por medio de nuestras palabras, pues podemos causar daño, podemos causar dolor, mal, en vez de bien, en vez de dar un consejo sabio. Y la justicia de Dios no va a salir de nuestra ira. Nuestra justicia realmente ni siquiera es de nosotros, es la justicia que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, por medio del Evangelio. Entonces, si algo bueno procede de nosotros es por la gracia de Dios. Representemos bien al Señor, pidámosle sabiduría cuando alguien nos pide un consejo, cuando alguien venga a hablar con nosotros. ¿Cómo podemos nosotros hablar? Como jóvenes, es muy importante pedir la sabiduría del Señor. Hay un proverbio que nos habla de esto también y es el proverbio 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mira, vale más callar que ser muy fuerte físicamente. Aquí el escritor de ese proverbio está dando a entender esa idea. Si queremos ser fuertes espiritualmente, pues seamos prudentes con nuestras palabras. Entonces, pensemos en eso, es un buen llamado de atención, es una buena exhortación, un buen ánimo para todos. Y si leemos nuevamente en los versículos que estamos estudiando, vemos que en el versículo 21 dice que por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada,
la cual puede salvar vuestras almas. Aquí hablamos ya de otro aspecto, pero igual está relacionado con lo que estamos leyendo, ¿no? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Cuando habla de desechar, literalmente significa, o es el término que se usaba para despojarse de las vestiduras, como quitarse la ropa. Despójate de la inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Es toda suciedad moral, por este contexto que estamos leyendo. Y abundancia de malicia. La abundancia puede ser una provisión excesiva o también como una superabundancia de malicia, que es maldad, depravación, malignidad. Debemos desecharnos de todo eso para honrar a Dios, ¿sí? Para poder, como leíamos ahí, para recibir con mansedumbre la palabra implantada, que es la que puede salvar nuestras almas. Y también muestra parte de lo que es el Evangelio, ¿no? El Señor, cuando nos llama, cuando entendemos el Evangelio, Él nos llama al arrepentimiento para que podamos ahora sí recibir su gracia, recibir su salvación. No podemos estar en pecado, seguir siendo pecadores, viviendo en nuestro pecado y al mismo tiempo querer agradar a Dios o ser salvos. Debemos arrepentirnos y permitir que Dios entre a morar en nosotros por medio de su Espíritu y continúe, o más bien inicie esa obra de restauración, de restaurar nuestro espíritu, nuestro ser, de llevarnos a dar fruto y todo lo que viene con esto. Pero es una decisión diaria que debemos tomar. Debemos constantemente desechar todo lo malo, renunciar a la maldad, renunciar a aquello que no le agrada al Señor, porque las tentaciones, veíamos, están siempre, todo el tiempo están en nuestra vida, todo el tiempo llegan, incluso si somos cristianos. No es que, ya soy cristiano y mejor dicho, ya estoy libre, ya nunca más vuelvo a pecar, soy perfecto, ya levito. No, no es cierto. No somos mejores que los demás, simplemente hemos sido rescatados por el Señor, pero el proceso continúa. Y la Escritura misma en el Nuevo Testamento habla en varias ocasiones o presenta esta idea en varias ocasiones de despojarnos de algo para revestirnos de algo nuevo. Romanos 13, voy a leer varios pasajes. Si quieres puedes pausar el video para que los busques. Romanos 13, de los versículos 13 al 14, dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí nos habla de vestirse, tomar la acción, no es una decisión que tomamos. Y no proveas para los deseos de la carne. Parecido a deséchalos, aléjate, apártate de ellos. Efesios 4, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿ves? Debemos despojarnos. El Señor quiere que dejemos atrás la antigua manera de vivir, una vida de pecado. No sé en qué momento hayas entregado tu vida al Señor, pero eres consciente de que antes de Cristo y después de Cristo, tu vida no es la misma, no debe ser la misma. El Señor hace una obra en nosotros de restauración, de sanidad, y debemos perseverar, debemos todos los días decidir por Dios y renunciar a los deseos que hay en nosotros y en los cuales vivíamos antes, en los cuales vivíamos engañados, vivíamos esclavos del pecado. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Hay otro pasaje que viene a mi mente, es Romanos 12:2, en el que el apóstol Pablo nos invita a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Y eso es algo muy importante. ¿Cómo estás renovando tu entendimiento? ¿Qué es lo que está alimentando tu mente, tu intelecto?
¿En qué dedicas o a qué dedicas más tiempo? Es importante considerar esto, ¿no? Examinarnos en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Porque si no somos intencionales como jóvenes en desechar el pecado, en renunciar al pecado, pues estamos permitiendo que el mundo haga una obra en nosotros y nos está influenciando, ¿sí? O estás abundando, estás perseverando en el Señor decididamente todos los días, o estás abundando y perseverando en el mundo. No hay un término medio. Recuerda que o estás con el Señor o no estás con el Señor. Obviamente, si fallas, si caes, pues el Señor está dispuesto para perdonarte. Pero debes ser consciente, tomar la decisión de vestirte, de renovar tu mente. A ver, otro pasaje. En Hebreos 12:1 nos dice que, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando de las personas que conocen de nuestro testimonio, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Desecha, haz a un lado, despójate de eso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No puedes correr una carrera con una carga sobre tus hombros, con un gran peso sobre ti. Te vas a cansar, te vas a fatigar. Y eso es lo que el pecado hace en tu vida. Cuando no decides desecharlo, no vas a poder agradar a Dios. Simplemente te vas a cargar, te vas a frustrar. Tienes que despojarte, tenemos que tomar esa decisión. El Señor quiere que seamos libres. Él nos llamó a libertad y es algo que vamos a ver más adelante. Ahora sí, cuando nos despojamos de eso, debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, que puede salvar nuestras almas. Mansedumbre puede ser dulzura, apacibilidad, humildad, ¿sí? Y esa palabra implantada también nos da la idea de una semilla que está arraigada en el corazón. Debemos recibirla de esa manera. La palabra no es simplemente para escucharla y ya. Debemos permitir que haga una obra en nosotros. Recuerda la parábola del sembrador, ¿no? En Mateo 13, de los versículos 1 al 23, por si quieres leerlos, vemos que un hombre salió a sembrar, esparció semillas y estas cayeron en 4 tipos diferentes de tierra. Pero solo una parte cayó en la buena tierra y esta tierra dio fruto en abundancia. Mateo 13:8 dice que la que cayó en buena tierra dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Abundancia. Más adelante, Mateo 13:23, Jesús nos explica que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando la oyes y la entiendes, vas a dar fruto. Tarde que temprano vas a dar fruto. Es inevitable que tu vida dé fruto. Entonces, debemos recibir esa palabra, ¿no? Con humildad, con sencillez, porque la palabra puede salvar nuestras almas. Recordemos que fue por medio de la palabra, por medio de la escritura, que el Evangelio ha permanecido, que el Evangelio ha sido predicado. En Romanos hay un texto que nos habla de que ¿cómo vamos a conocer o cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por medio de la predicación del Evangelio, el mensaje de Dios de salvación es anunciado y las personas pueden ser salvas. Entonces también es un ánimo para nosotros a predicar el Evangelio, pero sobre todo a vivirlo. Continuemos entonces, versículos 22 al 25. Hacedores de la palabra. Dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y aquí está el tema central del estudio. Debemos ser oidores y no solamente hacedores de la palabra. ¿Qué significa ser hacedor? Poner en práctica, vivir la palabra. Y Dios quiere eso, el Señor quiere eso, que seamos hacedores. Y mira que el Señor
también enseñó eso. Jesús habló de eso y es muy importante que lo miremos. Cuando el Señor dio el Sermón del Monte, que de hecho lo terminamos de estudiar hace 2 semanas, si no has visto el estudio, lo puedes buscar en el canal. En Mateo 7:24, mira lo que dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En Mateo capítulo 5 al 7, que es el Sermón del Monte, Dios, el Señor Jesús, dio quizás la mayor enseñanza de todos los tiempos y habló de muchos temas, ¿sí? Habló del dinero, del matrimonio, de la idolatría, de la oración, bienaventuranzas, del ayuno, de el ayudar a otros, confiar en la provisión del Señor. Mejor dicho, son muchos temas, es una enseñanza muy, muy enriquecedora. Y al final les dice: el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y después dice que el que no las hace, pues es un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. La lluvia vino, descendió el agua, el que estaba en la roca, su casa prevaleció, pero la que estaba sobre la arena fue destruida. ¿Estás colocando por obra la palabra de Dios o estás simplemente siendo un oidor? Si tú eres solamente un oidor de la palabra y no un hacedor, pues eres como el hombre del cual Santiago está hablando aquí. Y es que si alguno es oidor pero no hacedor, es como un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y considerar su rostro está hablando de alguien que mira con detenimiento. No es como, yo voy de paso y hay un espejo, me miro y estoy bien presentable, listo. No, alguien que se para enfrente del espejo y se considera y mira, bueno, estoy bien, tengo que peinarme, tengo que limpiarme la cara, tengo que afeitarme, no sé. Y mira con detenimiento. Pero después te vas y se te olvida cómo te veías, se te olvida lo que viste con detenimiento. ¿De qué sirve eso? Pues de nada. Pierdes tu tiempo, pierdes tu esfuerzo. Así es el que oye la palabra pero no la pone por obra. Y eso es una exhortación, un ánimo muy importante. ¿Estamos siendo oidores solamente o estamos siendo hacedores de la palabra? El Señor nos llama a ser hacedores porque es lo que nos conviene, es lo que va a dar fruto en nuestra vida. Si solamente oigo y escucho y leo y leo y leo y escucho sermones, me leo toda la Biblia, leo muchos libros, pero no coloco por obra lo que estoy leyendo, lo que estoy recibiendo, de nada me sirve, es mero conocimiento. Y mira, hay personas que estudian por años la Biblia, estudian teología, estudian las escrituras, estudian, mejor dicho, religión, filosofía, muchos temas, pero nunca tienen un encuentro con Jesús, nunca reconocen su necesidad de salvación. ¿Y de qué sirve todo eso? De nada. Incluso hay ateos que han estudiado teología y después de graduarse siguen siendo ateos. ¿De qué les sirvió? Pues de nada, es puro conocimiento, ¿no? Y hay muchas personas, incluso cristianos, quizás tú y yo hayamos cometido ese error o lo estemos cometiendo. Y es que marcamos, subrayamos la Biblia, pero no dejamos que la Biblia marque nuestro corazón, que la Biblia marque nuestra vida. La Biblia, la palabra de Dios tiene que impactar mi vida, tiene que obrar un cambio en mí. Si no es así, pues debemos tomar acción, debemos ir delante de Dios y pedirle perdón, porque si nosotros decimos ser cristianos, pero no obedecemos su palabra, pues estamos en rebeldía, estamos desobedeciendo al Señor, estamos viviendo quizás en hipocresía, aparentando ser muy santos, saber mucho de la Biblia, pero en secreto, cuando no estás en la iglesia, cuando nadie te ve, no le estás poniendo en obra. Allí es donde más cobra valor, cuando el Señor nos ve en nuestra intimidad, en nuestra soledad, que realmente
hemos decidido obedecer lo que el Señor nos está enseñando. No es suficiente con creer la palabra, debemos obedecerla, debemos vivirla. Santiago nos dirá más adelante, en el capítulo 2, versículo 19, algo fuerte. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Crees que Dios es real? Pues los demonios también. ¿Crees que Dios es uno? Está bien. También los demonios que lo creen y tiemblan ante el poder de Dios. Pero ¿qué sucede? No obedecen la palabra, no quieren sujetarse a lo que la palabra dice. El diablo mismo conoce la palabra. Recuerda que hablamos cuando Jesús fue tentado en el desierto, que se le presentó Satanás y le hizo varias tentaciones. Él le habló con la palabra misma. El diablo conoce la Biblia, pero no la obedece por completo, se burla de ella, la rechaza. Que no vayamos a hacer de la misma manera. Debemos colocarla por obra todos los días, en práctica, siendo oidores pero hacedores, porque de lo contrario nos estamos engañando a nosotros mismos. No engañamos ni a Dios, no, quizás engañemos a nuestros padres, engañemos a nuestros amigos, engañemos a nuestros hermanos en la iglesia, engañemos al mundo entero aparentando tener una vida piadosa, una vida que honra a Dios. Pero a Dios no los podemos engañar. Y nos podemos engañar a nosotros mismos. Qué peligroso es eso, ¿no? Entonces, si conoces la palabra, pero no eres un hacedor, pueden haber diferentes razones. Y voy a mencionar solo algunas. Quizá la lees solo porque quieres adquirir un conocimiento intelectual, saber mucho, para después ir y hablar y demostrar cuánto sabes. Quizás es porque no has nacido de nuevo, no has rendido tu vida al Señor. Jesús no es tu Señor y Salvador, para lo cual deberías arrepentirte, recibir su perdón y salvación y caminar en obediencia a Dios. Nunca es tarde. El Señor quiere que tú le reconozcas en su vida, que tú te entregues a vivir para Él. Es una invitación que está para todos los hombres, para toda la humanidad, y la vemos por medio de su palabra. Otra razón es que eres cristiano, eres salvo, pero quizás estás viviendo en pecado. El pecado te aleja de la Biblia, mientras que meditar en la Biblia y obedecerla te va a alejar del pecado. Cuando permitimos que el pecado cobre vida en nosotros, nos vamos a alejar poco a poco. Y puede ser de un día para otro o puede ser progresivamente. Que más bien, yo diría que es progresivamente. Cuando te empiezas a enfriar, cuando dejas de leer tu Biblia, cuando dejas de meditar en ella, de tener comunión con el Señor, poco a poco te puedes ir alejando. Eso rara vez, casi nunca diría yo, pasa de la noche a la mañana, que alguien se aleje por completo. Entonces, para que meditemos, nos hagamos esa pregunta, ¿no? ¿Me estoy engañando a mí mismo? O por el contrario, puedo decir con seguridad que aunque no estoy 100% perfecto, estoy procurando diligentemente ser un hacedor de la palabra, vivirla cada día. Dios no pide que seamos perfectos, pero Él quiere es un corazón dispuesto, un corazón que anhele vivir para Él, ¿sí? Que con sus actos y sus decisiones lo demuestre. Vamos a fallar, pero el Señor está ahí. Pero debemos procurar no fallar con todas nuestras fuerzas. Recuerda, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y eso implica una decisión, un actuar diario. Leemos también que en el versículo 25, ¿no? El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ¿a qué se refiere con esto? Dice que el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que es hacedor de la obra, será bienaventurado. Entonces, ¿cuál es esta ley? La de la libertad, pues es el evangelio de salvación, es la gracia de Dios que se nos ha presentado. Vemos que la gracia y el evangelio cumplen la ley, no la contradicen, y este evangelio trae libertad. Quiero leer un texto que está en Juan capítulo 8, versículo 31 al 36, en el cual Jesús también va a comunicar un mensaje similar a sus discípulos.
Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, hacedores, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos se confiaban de que eran descendientes de Abraham, que tenían el linaje de Abraham, que venían del pueblo de Israel. ¿Y de qué servía eso? Pues absolutamente de nada. El Señor está presentándoles que la verdad es la que os hace libres. Y Él hablaba de sí mismo, ¿no? Él dijo también que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, en Juan 14:6. Conocer a Jesús nos hará realmente libres. Y por medio de su palabra lo conocemos a Él, por lo cual, si miramos atentamente la perfecta ley de la libertad, perseveremos y somos hacedores, seremos bienaventurados. ¿Qué mayor bienaventuranza que ser salvos, que tener el gozo de la salvación de Dios con nosotros? En especial en estos tiempos, ¿no? Que el mundo está atemorizado, que el mundo tiene miedo del coronavirus, de la muerte. Nosotros deberíamos estar gozosos, somos bienaventurados si hemos creído y somos seguidores de Cristo. Mira lo que dice el Salmo 1, versículo del 1 al 3. También quizás lo hayas escuchado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay bendición para el que medita en ella de día y de noche. Pero la idea que Él está dando ahí no solamente es oírla, es hacerla, es practicarla, es vivirla. Cuando vivimos la palabra, el Señor va a traer bendición sobre nuestras vidas. Vamos a ver un fruto. Va a ser evidente, no lo vas a poder esconder, no va a ser invisible. Tú mismo lo vas a ver y otros lo van a ver en ti. Incluso aunque nunca te lo digan, va a ser evidente. Continuemos entonces con la última sección, la religión pura y verdadera, versículos 26 al 27. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Con todo lo que Santiago nos está diciendo, Él viene y nos da una aplicación práctica de cómo podemos ser hacedores. Y solo son algunos ejemplos, ¿no? Primero Él dice que si alguno se cree religioso entre vosotros. Y cuando Él habla de religioso, está hablando en un sentido, digámoslo, ceremonial, un acto público de adoración. Aquellos que se creen religiosos, aquellos que les gusta o se presentan como muy santos, como muy devotos a Dios, y son conductas externas, pero no refrenan su lengua, su religión es vana. Cuando Él habla de la religión ahí, está hablando, de hecho, nunca se habla de ese término en un sentido positivo, sino que muestra lo que es la religiosidad, ¿no? ¿Tú te crees ser muy religioso? Así como eran los fariseos, que les gustaba orar en las plazas públicamente y que todos los vieran. Pero no puedes controlar tu lengua, te estás engañando a ti mismo. De nada te sirve tanta apariencia. Y nosotros no debemos procurar ni la religiosidad ni hablar con desenfreno. La religiosidad no trae beneficio para nuestras vidas. El Señor no nos ha llamado a ser religiosos, Él nos ha llamado a ser obedientes a su palabra. Tener una relación viva, fresca con Él. No a seguir unos ritos, no a esto sí, esto no, esto está prohibido, esto, mejor dicho, me va a traer maldición, como la religión tradicional lo presenta. No, el Señor quiere una relación con nosotros.
Y como quiere esa relación, pues también debemos refrenar nuestra lengua para pues no engañarnos, para no vivir una doble vida, una falsa vida. Santiago va a hablar más adelante en el capítulo 3, va a hablar de los versículos 1 al 12 de la lengua, que lo vamos a ver en los próximos estudios, pero va a hablar a detalle, ¿no? ¿Qué es la lengua? El poder que tiene la lengua, la capacidad que tienen nuestras palabras. Y recordemos lo que leíamos antes en el versículo 19. Debemos ser rápidos para oír, pero lentos para hablar. Nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Nuestras palabras también deben ser de edificación y no para corrupción, para destrucción. Nuestro testimonio se puede destruir simplemente por una mala palabra. Las personas, como te decía antes, nos están viendo a los cristianos y cualquier palabra que es ofensiva puede dañar nuestro testimonio delante de ellos y estaremos dando un mal testimonio de Dios. Lucas 6:45 dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Efesios 4:29 también nos dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación oyentes. Que lo que digamos edifique, que sea de bendición y no de destrucción, ¿no? Y él habla de que la religión del tal es vana, el que no refrena su lengua. Que nuestro cristianismo, nuestro caminar con el Señor, que va mucho más allá de la religiosidad, de hecho no tiene nada que ver con eso, no se desmorone, no se vea afectado por nuestras palabras, por lo que decimos. En el versículo 27, él dice que la religión pura y sin mácula, ahí sí habla de la religión verdadera, ¿no? La devoción a Dios, que es lo que el Señor quiere, un corazón, una devoción pura, incontaminada, sin mácula significa sin mancha, ¿sí? Que no tiene ninguna mancha, ninguna inmundicia. ¿Es cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es algo práctico, es un consejo práctico. Visitar a los más vulnerables, a los afligidos, aquellos que están desprotegidos, que no tienen el cuidado de un hombre en la casa, de un padre, de un esposo. A ellos debemos ayudarlos y ayudarlas. Debemos mostrar el amor de Dios de una manera real. El Señor quiere que ayudemos con nuestros actos, no solo de palabra. En Primera de Juan hay un versículo que nos habla de eso, ¿no? Amemos de hecho y en verdad, no solamente de palabra. En Gálatas también, Gálatas 6, 9 y 10, el apóstol Pablo nos llama a ayudar a los demás. Si tenemos oportunidad para hacerlo, debemos demostrar el amor de Dios de una manera práctica y real. Recordemos también lo que veíamos en el Sermón del Monte. No para que nos vean, no para que digan, uy, tan generoso, tan hospitalario, para publicarlo en las redes, ¿no? Cuando le das un mercado a alguien, cuando le das una ayuda a alguien. No, el Señor lo conoce, debemos hacerlo por amor a Dios, no para promocionarnos a nosotros mismos. Y ayudar a estas personas realmente muestra el amor de Dios, porque son personas que no tienen cómo devolverte el favor, no tienen cómo pagarte por lo que les estás dando o por lo que están haciendo. Y eso demuestra que es un amor real, genuino, el amor que Dios nos ha dado. Finalmente, Santiago dice que debemos guardarnos sin mancha. Y aquí el término que usa es diferente. También habla de que algo que es sin defecto, sin contaminación. Puede ser física o moralmente, ¿no? Debemos vivir alejados del mundo, debemos vivir alejados del pecado, del sistema de este mundo, ¿no? Recordemos 1 de Pedro capítulo 1, versículos 15 al 16. El Señor nos llama a ser santos. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo, dice Dios. Y la santidad, ¿qué es? Apartado para Dios, consagrado al Señor. No es estar en un monasterio, no es estar en un internado todo el tiempo y leyendo la Biblia y orando y nada más que eso, no. La santidad se vive en el día a día,
en nuestras casas, por fuera, a donde vayamos, apartado para Dios. El Señor Jesús oró no para que Dios nos quitara del mundo, sino para que nos guarde del mundo, porque no somos del mundo, estamos de paso, pero debemos honrar al Señor. En Juan 17 podemos ver una oración que el Señor Jesús hizo por nosotros. Entonces, con esto concluimos el capítulo 1 de Santiago y quiero hacer unas conclusiones muy breves, muy prácticas de lo que estudiamos en esta oportunidad. Primero es que debemos ser oidores y hacedores de la palabra. El Señor anhela que seamos así. Vivamos lo que leemos, no dejemos que el pecado, que la pereza nos dominen. Dediquemos tiempo a estudiar la palabra, a meditar en la palabra. El Señor quiere hablarnos todos los días. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, lee la palabra. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí está todo lo que Él nos quiere decir. Pero coloquémosla por obra, vivámosla, obedezcamos al Señor, seamos hacedores. Edifiquemos nuestra casa sobre la roca, recuerda, no sobre la arena. Debemos ser sabios y pensar antes de hablar, no hablar antes de pensar, ¿sí? Y es algo práctico también. Seamos buenos oyentes cuando alguien nos esté hablando, incluso cuando el Señor nos esté hablando por medio de su palabra. A veces como que somos muy rápidos para juzgar, Señor, pero ¿por qué dices eso? Yo no quiero eso, eso no me gusta, no me agrada, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces nos queremos autojustificar. Si el Señor te lo dice es porque es lo que conviene, obedécele y vas a ver la bendición del Señor. Por último, ayudemos a los más necesitados con un amor sincero, no para que nos vean, sino para agradar al Señor, para que su nombre sea glorificado, para que el Evangelio sea anunciado en este mundo, ¿no? En un mundo en el cual predomina el orgullo, el egoísmo, la codicia. Vemos cómo las personas van desenfrenadamente a buscar, a querer más. El Señor no nos ha llamado a acumular cosas, a acumular bienes terrenales, sino a vivir para Él y ayudar a otros en el camino también. Físicamente, pero sobre todo espiritualmente, que puedan conocerle a Él. Entonces, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a vivir todo esto que hemos leído, que hemos estudiado, que son varias cosas, ¿no? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por el ánimo que tú nos das, que nos exhortas, nos animas, Señor, cada vez que la leemos. Y Padre, queremos ser hacedores, Señor, y creo que ese es el ánimo para todos, Señor, que seamos hacedores y no solamente oidores olvidadizos, que leemos, que sabemos mucho, pero no colocamos por obra, Señor. Y ayúdanos porque no es fácil, Señor, no es fácil, seguidamente, fácilmente olvidamos lo que hemos leído, olvidamos lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, y danos un corazón dispuesto a obedecerla, Señor. Tomar decisiones reales para obedecer y colocar por obra tu palabra. También danos la oportunidad, Señor, para mostrar la generosidad, tu amor, tu gracia a otros por medio de un ánimo, una oración, una ayuda económica, alimentos, Señor, de alguna manera. Ir a los necesitados, a los vulnerables, incluso en medio de los pocos recursos que podamos tener, Señor. Tú eres fiel y proveerás. Gracias, Señor, te damos y permítenos tener una buena semana, Señor, y a colocar en práctica todo lo que hemos escuchado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, que el Señor te bendiga y espero que haya hablado a tu vida, a tu corazón. El estudio termina, pero ahora debes colocarlo en práctica, a ser hacedores.